mesas, gente que trabaja, horas que se pasan a granificar. Zonas, mesas, covines, nueva esperanza quieren levantar. Vivan las cooperativas donde se respiran sueños de igualdad. Donde anida la perdida, la siempre viva, la solidaridad. Tantos años de trabajo, siempre brazo con brazo, nos hacen pensar que nunca se queden sombras, frío y vacío, el salón comunal. Ya el pensar se oirá tu voz. Altillos de paredes de silencio, de redonda con puntillo. Salen de agujeros mal tapados, tapados y proyectos no alcanzados, cansados que regresan en fantasmas de colores a pintarte las ojeras y pedirte que no llores. Tienen ilusiones compartidas, pesadillas adheridas, heridas de palabras confundidas. Paso triste, paso lento por las calles y avenidas. Bien, amigos, como todos los martes a las 10 de la mañana da comienzo a Habitar el Pensamiento, el programa oficial de FUCBAN, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, como siempre por CX40 Radio Fénix en el 1330 de su dial. El día de hoy el programa vamos a dedicar una parte a algo que está como se dice habitualmente en el barrio, está en el candelero, el tema de los ricos de nuestro país y lo que aportan a la economía, o como ha dicho nuestro entrevistado, que ahora le vamos a dar la palabra, es hora de que los Maya Oro aporten algo para el camión de los rezagados. Muy buenos días, Gustavo González nos acompaña hoy en el programa, compañero de todos conocido, dirigente de fútbol durante muchos años, y que hoy, le tocó otra trinchera, senador del Partido Socialista Frente Amplio en el Parlamento. Buenos días, Gustavo. Buen día, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Muchas gracias por acompañarnos y por hacerte un espacio en tus actividades diarias. Contanos un poco cómo viene esto del 1%. Hemos escuchado comentarios desde López Mena, que dice que es un absurdo, hasta otros comentaristas que hablan de que, esperan manadas de inversores huyendo del Uruguay. En fin, nuestra central, el PCNT, colocó este tema el 1 de mayo y tú has hecho también una bandera de esta cuestión. Sí, el contexto en el cual coloco esto en la agenda es justamente lo que tú decís. Yo fui al acto del 1 de mayo, escuché con mucha tranquilidad, al compañero Somaruga, que fue el encargado del PCNT de plantear esto. Me pareció una propuesta sumamente interesante. Luego conversé con economistas jóvenes que están en este tema, como el caso de Mauri de Rosa. Le hice 1000 y pico de preguntas, porque quería interiorizarme en el tema y realmente, inclusive te digo más, el otro día leyendo a una feminista francesa que está estudiando la relación del trabajo doméstico con los millonarios, fíjate vos qué interesante, sí, nada. Y ella decía algo que hemos manifestado en estos días de debate, que es que se estudia muchísimo a los pobres y muy poco a los ricos, ¿no? Muy poco. Y yo creo que acá hay economistas jóvenes que se han encargado de eso y era el momento de ponerlo en el debate. Sobre López Mena, como dije, López Mena que se encargue de los aviones.
Él se tiene que encargar de que los aviones salgan bien y de que sus barcos funcionen. Y seguramente está en el 1%. Entonces, no voy a discutir con López Mena realmente, pero sí... No, es claro, cierto, pero está bueno tener claro que hay una campaña también. no, por supuesto, no, está muy bien lo que tú decís. Agitan la sábana del fantasma. Claro, por ejemplo, no hay ninguna evidencia que este 1% haga que disparen los capitales. Porque en realidad, para las personas que están en el 1%, y lo primero que hay que aclarar es que es una afectación al patrimonio, ¿no? A las personas que tienen ese patrimonio, es una propina. Que son unos 25.000 en Uruguay. Bueno, hay un aproximadamente. debate ahí, en determinado momento se hablaba de 17, ahora parece que subieron y están en 24, 25, pero de todos modos, para ellos, la verdad, es una propina, ¿entendés? Un vuelto. Claro, no estamos discutiendo de que los vamos a dejar sin plata, ¿no? Y lo otro que hay que dejar claro, que a mí me parece importante, es que el mundo está discutiendo esto. A ver, mundo está ¿cómo claro. es eso? Por ejemplo, si tú ves el G20 de noviembre del 2024 en el Brasil, se discutió este tema, el impuesto a los súper ricos del mundo, ¿no? Y esto ya se ha llevado a varios países, inclusive uno de los teóricos que ha impulsado es este hombre francés Piquet, que ha sido el primero en decir, bueno, el mundo no puede seguir siendo tan desigual. Se diagnostica que puede haber una crisis civilizatoria muy fuerte debido a la polarización de la sociedad extrema, y que bueno, de que la gente que tanto tiene debe colaborar con que la sociedad mejore, sobre todo apuntar a los temas de la pobreza. Por ejemplo, el otro tema que se está discutiendo en Europa mucho y que varios países ya lo han aplicado es la renta básica, que es un tema que acaba a llegar también, va a haber que discutir eso. Entonces, en ese marco, me parece que el primer objetivo está siendo logrado, que es que esto se abriera al debate. El segundo, para mí como senador, era buscar aliados, buscar gente que pudiera estar de acuerdo con ello. Y bueno, te puedo decir que ayer hubo una charla muy interesante de Óscar Andrade y Constanza Moreira, que se pronunciaron a favor de impulsar este tema. He recibido, además, de gente como Ernesto Murro o Enrique Rubio, apoyos a la iniciativa, diciéndome que les parecía interesante que este debate se abriera. Y bueno, veremos en qué termina. Por ahora estamos en la carpintería, en el armado de una propuesta. Por ejemplo, hay un debate sobre si será un nuevo impuesto o no, y yo me inclino a que no sea un nuevo impuesto, sino que al propio impuesto al patrimonio se le cargue un 1% más a la gente que está dentro de ese 1%. Estamos hablando de aquellos que tienen un ingreso, que tienen un patrimonio superior al $1.000.000. Con $1.000.000 entras en ese 1%, pero hay para arriba. Yo creo que no entro, me parece. Bueno, pero hay, o sea, $1.000.000 es para entrar en ese 1%, pero hay gente que tiene 2, 3, 4, 5, sí, hay gente que tiene 1.000, ¿no? Sí, y son uruguayos. Leyendo a Da Rosa, el que tú mencionabas, el economista, hablaba de que hay 1.000 millonarios en Uruguay. Exactamente. Algunos muy poquitos tienen más de 1.000 millones Exacto. de patrimonio. Sí, inclusive un dato que es importante, que reafirma que se trabajó para los Maya Oro, es que en el año 2024 se sumaron 323 más a este 1%. Aumentó el número. Aumentó en 323 personas más, ¿cierto? Entonces, en ese marco no hay duda. Y lo otro que es preocupante es la cantidad de miles de millones de dólares que están depositados en el exterior. Hay 62.000 millones, ¿verdad? 62.000 millones de dólares es lo que está depositado en el exterior, lo cual realmente llama muchísimo la atención, y sería cuestión de grabar eso también, ¿no? A mí me parece que es una cifra bastante escalofriante, digamos. Sí, sí. Y con el 1% del 1%, fíjate que llegaríamos a un punto del PBI. Y yo creo que además lo he conversado con alguna gente, que debería estar focalizado en caso de aplicar esto. ¿Para qué?
Y uno de los temas tiene que ser, sin duda, la pobreza infantil. Me parece que ese tema es un tema clave que hay que tratar de hincarle el diente. Y el segundo problema, Mario, que a mí me llevó a discutir esto, es cómo vamos a hacer, y ahí me pongo en oficialista, cómo va a ser este gobierno para poder cumplir con las promesas. Porque las promesas, en general, se llaman plata. Se llaman más dinero, sí, claro, para las arcas del Estado. Y ya en el arranque, ya tuvimos un salvataje al CASMU, un salvataje a la caja profesional, el problema del ferrocarril. Entonces, esos son montos cantantes y sonantes. Importantes además fueron. Y son importantes. Entonces yo creo que la propuesta, y además yo respeto mucho al ministro de Economía, me parece un compañero total, muy inteligente, muy capaz, pero yo no creo que se pueda trabajar solo pensando en que van a venir inversiones. Porque la preocupación mía es, ¿y si no vienen las inversiones? ¿Qué hacemos? Le vamos a decir a la gente, no podemos cumplir, en vez de sabremos cumplir. Y bueno, entonces aquí, si vino la izquierda al gobierno, bueno, tenemos que tener mensajes claros para nuestra gente de que queremos cumplir con todo lo que se dijo, con la pobreza infantil, con que en el país no haya más 25.000 pesistas, con el aumento considerable de las jubilaciones. El otro día estuve con ONASPO y, por ejemplo, me decían, bueno, queremos recuperar el aguinaldo que perdimos en la dictadura. Exacto. Y bueno, ¿es un planteo justo o no? Y claro que es justo. Ahora, para eso también se necesita plata. Sí, claro, además en una perspectiva de que la gente votó un cambio, ¿no? Exactamente, entonces... No votamos administradores nuevos, votamos un cambio de política, porque cuando se ejerce el gobierno, se determinan hacia dónde van los tiros, por decirlo más sencillamente. O sea, no es casual que se haya elevado el número de millonarios, como lo planteabas tú. Claro. En los 5 años de gobierno hubo una política hacia los Mayagoros, porque el ejercicio del gobierno no es algo que se hace desde las nubes, sino que se opera sobre la vida real, ¿no? Sí, y además antes lo ocultaban, ahora no lo ocultaron. A los 20 días el expresidente de la República dijo, a los Mayagoros no se toca. Bueno, yo quiero que no se toque al camión de rezagado más. Exacto. Es la diferencia que tenemos. Es una diferencia en ruta ciclística. Es muy importante. Pero que es sustancial. Y sí, porque lo que vos decís es clave. Nosotros tenemos que, supuestamente, y sin supuestamente, gobernar para las grandes mayorías, para los sectores desfavorecidos. El otro día escuchaba un dato muy importante sobre la pobreza que decía, antes teníamos pobreza, pero no era una pobreza denominada marginal. Es decir, hoy tenés muchísima gente que ya no puede entrar al mercado laboral. Es muy delicado el tema. Tenés un 40% de muchachos que no terminan secundaria. Hoy un joven que no termine secundaria, y por supuesto útulo, ¿no? Es un casi analfabeto. Y sí, laboralmente es eso. Laboralmente no va a tener más posibilidades de entrar a un mercado laboral que no sea precario, ¿no? Luego tenés mucho empleo precario, porque me van a perdonar, el tema de los jornaleros solidarios no lo comparto. Que una persona gane 8.000 pesos, no lo comparto. Claro, me pongo a pensar que si no tengo nada, me dan 8.000 pesos, me sirve. Y sí, esto es como el problema de la vivienda. No tengo nada, una hoja grande y que sea impermeable me sirve arriba de la cabeza también, ¿no? Como vi en Costa Rica, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que resolvamos el problema. Entonces, en ese marco es que está colocado este tema del 1%. Claro. Sí, me parece importante además caracterizar la situación, ¿verdad? Porque si no, puede parecer, el sueño de una noche de verano. Claro. Cuando en realidad la vida real nos lleva a eso. Nos lleva a eso. Y además, yo he hablado con economistas de primer nivel, te diría, académicos, y
es absolutamente posible hacerlo. Es decir, el problema es la voluntad política que uno quiera tener o no. El presidente de la República dijo, yo no voy a poner más impuestos. Está bien, él no quiere poner más impuestos. Ahora, ¿y si podemos afectar a este 1% sin mover ningún impuesto y afectarlo con un plus en el impuesto patrimonial? ¿Por qué no lo vamos a hacer? Y después lo otro, que tú lo dijiste bien, administrar la pobreza no se puede. Eso no es un gobierno de izquierda. Claro. Si vamos a administrar la pobreza, es un problema grande para nosotros. Sí, claro, además como decíamos antes, estaría frustrando las expectativas de todos absolutamente los miles y miles de ciudadanas y ciudadanos que votaron por un cambio a fondo, ¿no? Y mira, un cambio en las circunstancias. Hubo una encuesta, ahora no sé si la viste, que marca que el 80% de los votos frente amplistas están de acuerdo con esta propuesta, con que se discuta y se ponga en la práctica esto. Y hay un 56% de toda la población que está de acuerdo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si las fuerzas del campo popular empiezan a empujar esto, yo creo que va a ser un tema absolutamente posible. Y después uno no se puede quedar, porque la dialéctica sí lo marca, yo digo esto y esto es inamovible. Nada es inamovible, porque vuelvo a insistir, si no nos da la cobija, vamos a tener que afectar. Claro. Otro problema que estamos teniendo, Mario, es que las empresas ya se fueron varias, sin el 1%. Sí, sí, claro. La japonesa de Colonia se fue y no estaba esto. Claro. Paicuero va a cerrar una sección que es la de terminaciones. Me lo dijo a mí, en forma muy honesta, la patronal en la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, que deja 60, 70 trabajadores fuera de Paicuero. Estamos hablando de una empresa que es toda una insigne en Paysandú. Hoy nos levantamos con el problema de la planta de Rivera de Conaprole, ¿verdad? Entonces te das cuenta que los problemas están siendo sin el 1%. Sin el 1%. Porque el capital no tiene patria. Esta historia que quieren hacer de que son melancólicos con la patria, no. Tienen plata en el corazón. Y si la plata está en otro lado, se van a ir, ¿no? Ahora, nosotros, yo estoy de acuerdo con que vengan inversiones. Claro que sí. Claro que quiero que... Ahora, ¿a qué costo también, no? Yo estoy en contra de la Operación Neptuno, por ejemplo. Claro. Absolutamente en contra. He hablado, pero no por estar en contra. He hablado, por ejemplo, con los productores de papa de Rincón de la Bolsa en San José, y me decían que en 15 años se quedan sin producción de papa por la salinización que va a traer esto. Y ahí se produce el 80% de la papa del país. Entonces, frente a eso, ¿qué hago? Sí, claro. Lo que hablábamos al principio, no hay acción de gobierno que no opere sobre la realidad de alguien, además. Exactamente. Y en general saco de un bolsillo para poner en otro bolsillo. No hay Porque otro. la plata no sale de los árboles, ¿verdad? Claro. Pero además me parece interesante el debate que está planteado, porque en el mundo, como tú planteabas, está también ese debate. Claro. El posible futuro alcalde de Nueva York, Muy interesante. que no es menor, ¿no? Es decir, la meca del capitalismo, está planteando una serie de reformas muy profundas vinculadas con el acceso al transporte público, la educación, y piensa imponer impuestos a los más ricos de la ciudad. Y no digan que es comunista. No, no, para nada. Sencillamente es un pragmático que el tipo se da cuenta Y sí, claro, de las cosas que están sucediendo. No está funcionando el mundo. No se necesita ser muy inteligente para darnos cuenta que no van a alcanzar las rejas para encerrarse. Exacto. No van a alcanzar. Exacto. Acá en el Uruguay, por ejemplo, y perdona que Sí. siga con otro, por ejemplo, el tema de los compañeros y las compañeras que están en situación de calle. Esto, ahora estamos con el tema refugio, pero el refugio Sí, sí. es nada más que una solución que hay que tenerla, Transitorio. y está bien haber duplicado o triplicado los refugios, pero es transitorio, no resuelve el problema. Tenés el 54% de presos analfabetos. O sea,
Un país que se jactaba de que acá no había analfabetismo. No existía el analfabetismo. ¿No? Bueno, empezó a ver, y fuerte. Y todos estos problemas siempre atacan a los pobres. Esto es así, ¿no? Entonces, en ese marco yo creo que está esto, y lo que tú dices, que toda propuesta hay que contextualizarla y verla en qué momento se da. Y hoy es un momento interesante para discutir esto, como otros temas, ¿no?, de la riqueza de este país. Mira, leí las últimas declaraciones de José Díaz a la prensa. Que falleció recientemente. Y decía, cuando le preguntan por el gobierno frente amplista, los 15 años, y él dijo, José Díaz, no lo dijo cualquiera, y se extranjerizó más la tierra. La riqueza fue cada vez mayor y en menos manos. Y lo dijo José Díaz. O sea, tuvimos otros aportes importantes, pero eso le preocupaba, ¿no? Que no fuimos capaces. Bueno, ese es uno de los temas. Son cuestiones de orden estructural, ¿no? Exactamente. El sistema funciona de una manera que al final del día, cuando haces la cuenta, como decías hoy vos, aumentó la cantidad de millonarios. Claro, y además hay otra cosa. Yo creo que como nunca el sistema está demostrando, y aquí últimamente se ha comenzado a discutir, pero siempre la guerra ha sido una herramienta para resolver crisis en el sistema capitalista. Claro, siempre. Sin duda. ¿No? Bueno, hoy estamos... El negocio de la sangre. Exacto. Hoy estamos en eso, ¿no? Hoy el tema Ucrania-Rusia, el tema Gaza, el tema Irán, todo esto, y ojo, Europa triplicó, todos los países europeos en este año, el presupuesto armamentista. Claro. Nadie compra chocolate para no comerlo, ni compra arma para no tirar tiro, ¿no? O sea, sería ridículo que inviertan, tripliquen el... Entonces quiere decir que estamos frente a un problema muy grave como humanidad. Y bueno, eso hay que atacarlo también. Sin lugar a dudas. Bueno, Gustavo, te agradecemos mucho este tiempo que te hiciste con nosotros. Probablemente podamos concertar alguna otra charla andando el tiempo, y sobre todo volver a este tema, ¿no? Al del 1% más rico de nuestro país, a estos 25.000 personas que acumulan entre un 35 y un 40% de la riqueza de nuestro país, y seguir buscando soluciones para los que más lo necesitan. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes y como siempre a las órdenes. Vamos a un cortecito y después seguimos. Casas, gente que trabaja, horas que se pasan. Bien, amigos, teníamos entonces el reportaje del compañero Gustavo González en relación con la propuesta de PIS-NT del 1% de impuesto al patrimonio, al 1% más rico de nuestro país, y que el compañero González ha venido levantando en distintos espacios de comunicación últimamente. Pero bueno, también tenemos cuestiones de entrecasa que es importante que la comuniquemos a nuestra audiencia. Por ejemplo, las actividades de la Escuela de Formación de nuestra federación, que como siempre continúan. En este caso va a haber 3 módulos de gestión cooperativa, el curso de gestión cooperativa. Se van a llevar a cabo el 17 de julio, el 25 de julio y el 30 de julio. El 30 de julio es un conversatorio sobre salud mental. Me dejé llevar por el impulso. Vamos a volver atrás. 17 de julio, gestión cooperativa. 25 de julio, gestión cooperativa. A la hora 19, en la sede de nuestra federación. El 30 de julio, a la hora 19 también, un conversatorio vinculado a la salud mental. El 1 de agosto, otro módulo de gestión cooperativa por parte de nuestra escuela, a la hora 19 también, siempre en nuestra sede central.
También continuamos con las actividades culturales y las propuestas culturales que están a disposición de las cooperativas. Basta llamar a la Secretaría para tener el servicio de estas propuestas culturales. La Ventolera, Montejuegos, Petru Café Concert, Los Cigarros, Letu Ruibal, Música para Jugar, El Mago Marcel, espectáculos de teatro de títeres para niños y niñas, de cabeza, Aquí no más títeres, Elegante Sport, grupo que recorre los clásicos de murga que marcaron alguna época. Y después los talleres del TUM, del Taller Uruguayo de Música Popular, en Covicenova, Trabajo Corporal y Relajación, en COVID 9, Murga, en Mesa 2, Murga. En esos casos lunes, jueves, lunes, Mesa 3, los lunes también canto, en zona 1, en zona 6 y en zona 3, martes y miércoles, en el horario de 17:30, 15:45 y 17:30. Estas son algunas de las informaciones que tenemos para dar a conocer de las actividades internas de nuestra federación. Y ahora, bueno, vamos al corte comercial, como corresponde, y luego del corte vamos a tener una charla con nuestro secretario general, Jorge Díaz, vinculado con la Asamblea Nacional Ordinaria que tuvo lugar este fin de semana. Gracias. Quieren levantar. Viva. Transmite CX40 Radio Fénix 1330 AM. Vení a lo de Silverio, tu parrillada tradicional en la emblemática esquina de Alejo Rosselli Rigus y 4 de Julio, a pasos del Estadio Centenario. Lo de Silverio, el asado más uruguayo del país, con los mejores cortes y las más variadas guarniciones y postres. Por reservas, 2628-4771. Te esperamos. El País presenta Novelas Eternas, una selección de las clásicas obras literarias que han cautivado a generaciones en un formato de lujo sin precedentes. Cumbres borrascosas, Mujercitas, Sentido y Sensibilidad y muchas más. A partir del martes 24 de junio a solo 430 pesos. Comprando la colección completa en única entrega, libro adicional de regalo. Promo lanzamiento tomo 1 a solo 220 pesos. Pedilos en coleccionables.elpaís.com.uy, llamando al 2900-4141 o a tu canillita. Este invierno no pelees con el frío. Abrazalo desde el sillón con TCC. El plan es simple: series, pelis y el mejor entretenimiento de Uruguay y Argentina. Bonus, Vivo One gratis por un año y Sony One para ver contenido on demand cuando quieras. ¿Te movés? TCC Vivo va con vos. Todo desde 1.055 pesos por mes. Pedí la promo al 2-410-1616 o en tcc.com.uy. Transmite CX40 Radio Fénix 1330 AM. Casas, gente que trabaja, horas que se pasan a granificar. Bien, seguimos entonces como todos los martes en Radio Fénix en el 1330 de su dial, CX40, con el programa de Fugman, Habitar el Pensamiento. La primera parte la dedicamos al tema de un impuesto al 1% más rico de nuestro país, propuesta que levantó el movimiento sindical y que ha recogido el compañero Gustavo González, senador de la República en este momento. Y esta segunda parte la vamos a dedicar a una charla con Jorge Díaz. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, Mario, y a la audiencia, todos por ahí que están. Buen día. Bien, ¿cómo estuvo, Jorge? Tuvimos Asamblea Nacional ahora este fin de semana, sábado y domingo. Una primera impresión de tu parte acerca de estas dos jornadas de trabajo.
Bueno, la primera impresión, Mario, la alegría de poder disfrutar de una asamblea nacional en nuestra sede propia, ¿no? La verdad que eso costó un par de años de esfuerzo y de trabajo, y se vio coronado con tener un lugar para que las cooperativistas estén a gusto, estén cómodos y poder realizar una asamblea. Eso creo que es lo primero resaltable que tenemos. Segundo, muy buena participación, tanto el sábado con los talleres como el domingo en el plenario, a pesar de ser un día festivo como el Día del Padre para el nivel comercial. Las cooperativas se mantuvieron en buen número el día domingo y se llegaron a conclusiones muy importantes. Lo primero, se aprobaron los documentos llevados por las distintas memorias y balances que habían ese día, o sea, el balance político de la Dirección Nacional de los 2 años de gestión, la memoria de CEFIP, del DAT, del Informa, de género, el tesorería. Creo que fue muy buen trabajo, hicieron los compañeros, y se llegó a muy buenas conclusiones. Yo creo que eso reafirma este movimiento está vivo, está discutidor, y que todo tiene un trabajo de desarrollo para que las cooperativas puedan plantear sus ideas. Creo que resaltar en la parte del aspecto político 3 puntos que me parece que son muy importantes para el desarrollo de FUBAN. El primer punto es reafirmar como objetivo programático la necesidad de recuperar el Fondo Nacional de Vivienda, que fue expropiado por la dictadura para tener una verdadera política de vivienda social en nuestro país. La FUBAN ha levantado hace tiempo la necesidad de grabar, y estábamos escuchando a González ahora, Gustavo, con el tema del 1%. Nosotros también estamos planteando desde FUBAN hace mucho tiempo la necesidad de que el Fondo Nacional de Vivienda pueda volver a ser directamente como era en el pasado, y que llegue a una cifra parecida al 2% de la masa salarial del país, como tenía, y que sea directamente con una aplicación de un punto 0.25 al impuesto al patrimonio. Me parece que eso está desarrollado, y hay que pelear por ese Fondo Nacional de Vivienda para armar una política de viviendas a largo plazo, porque la política de vivienda no puede resolverse en un periodo de gobierno, sino tiene que ser una política de Estado y financiada por el Estado. Ahora, Segundo Jorge, punto, continuar desarrollando y fortaleciendo la intersocial en forma de conseguir nuestros objetivos programáticos integrados y coordinados en acciones con organizaciones sociales que promuevan y apoyen las causas populares de nuestro pueblo. Eso quedó demostrado, esta herramienta de lucha, tanto con la LUC como con la reforma de la seguridad social, que fue un 1,000,000 y pico de compañeros uruguayos que respaldaron esa propuesta. Ahora se va a dar el diálogo que había prometido el gobierno. Nosotros tuvimos la presencia de los compañeros de ATSS en el inicio de nuestra asamblea y reafirmamos el compromiso de FUBAN de respaldar la propuesta en esta mesa de diálogo que lleven los compañeros trabajadores de la seguridad social. Y eso lo tenemos que instrumentar a través de la intersocial en estos próximos meses. Y el tercer punto me parece que es reafirmar una cuestión que teníamos, porque la FUBAN hoy ha crecido mucho, tenemos más de 700 cooperativas y es imposible manejarla desde una dirección con 15 compañeros, sino tiene que haber una estructura que ya está prevista, y por eso reafirmar los zonales y las mesas departamentales con la participación e integración efectiva de cada uno de los organismos intermedios de miembros de la Dirección Nacional y de cada una de las comisiones de organización. Me parece que eso está bueno, ahí se elaborará un plan de lucha y se llegará directamente al trabajo con las cooperativas en cada una de sus realidades. Creo que estos 3 puntos, más de la plataforma que fue reafirmada por unanimidad, le tiene que dar una vitalidad en estos 2 años de instrumentación y ponerla en práctica. Ahora, Jorge, una pregunta. ¿Alguien puede decir, bueno, plata para la vivienda? Hay un destino presupuestal. ¿Por qué es que insistimos con el tema del Fondo Nacional de Vivienda y no lo presupuestal exclusivamente? Porque el Fondo Nacional de Vivienda tiene que tener porque yo lo que te decía, en un periodo de gobierno no se puede resolver el tema de vivienda, entonces tenemos que buscar que sea una política de Estado, pero que tenga financiación detallado, o sea, que sepas para adelante cuáles son las reglas de juego y haya un instrumento que no sea las rentas generales, que en cada año o cada quinquenio se hace una proyección y ahí se tira de la alfombra, de la frazada, entre la salud, la vivienda,
y la seguridad es donde se reparte siempre los últimos pedazos que quedan del presupuesto, ¿no? Entonces, con un Fondo Nacional de Vivienda autofinanciado, realmente con un impuesto directo a los sectores que tienen mayores ingresos, se puede planificar que esa es la base, y después en renta general en los presupuestos se aumentará según las necesidades. Ahí está. Entonces me parece importante hacer énfasis en esto, porque a veces puede quedar en algún caso alguna persona, algún oyente que pueda decir, bueno, plata hay a través del presupuesto, pero no es lo mismo la asignación presupuestal y el debate en la Cámara, en el Parlamento, acerca de estas cuestiones, porque bueno, cada secretaría después, como decías vos, tiran de la sábana para cubrirse los pies, ¿no? Entonces es muy importante que quede claro esta cuestión. Después lo otro, Jorge, que vos mencionabas, también me parecería interesante que abundaras, ¿no?, en la información acerca del tema de la propia estructura de nuestra federación. ¿Cómo estás viendo esta cuestión que estuvo planteada en la Asamblea? Bueno, nosotros estamos convencidos que la estructura de la federación no puede funcionar como está funcionando, centralizada en una dirección y plenario y actividades, porque ya es mucho la cantidad de cooperativas y cómo llegarla. Entonces, dividir, por ejemplo, en Montevideo, que es un lugar donde tenemos más cooperativas departamentalmente, armar zonales como está sonando el zonal donde mi cooperativa milita, que es en la zona de la Cruz de Carrasco, en la zona para ubicarlo, pero también tener cooperativas en el Colón, donde ustedes están, que son una serie de cooperativas, que ahí pueden hacer una instrumentación en que las resoluciones de la Asamblea Nacional puedan ejecutarse en relación a la cooperativa y poder discutir entre las cooperativas las necesidades concretas que tienen en su desarrollo. Por el tema de la cooperativa no es solamente que construimos una vivienda y ahí nos quedamos, no, somos partícipes también del desarrollo del contexto del barrio, entonces la única manera de efectivizar eso es teniendo una organización intermedia que pueda plantearlo de lo que se resuelve en las asambleas nacionales, instrumentarlo en cada una de las cooperativas, pero coordinar acciones que desarrollen las necesidades que tiene de cada cooperativa en su lugar y su hábitat. Sí, de alguna manera ser impulsores, por ejemplo, saco en conclusión de comisiones barriales que no solo abarque a las cooperativas de la zona, sino que se preocupe por desarrollar la organización de las vecinas y los vecinos del barrio para reivindicar las cuestiones particulares de cada zona, que son distintas, ¿no? Claro, y lo hemos visto en práctica, que cuando hablamos de la intersocial, el desarrollo de las intersociales municipales, de la decisión de generar intersociales que reflejaran las resoluciones del colectivo central en cada uno de los municipios, fue muy importante para la lucha de la seguridad ciudadana. O sea, quedó comprobado que la articulación en el lugar es muy importante para el desarrollo de políticas con las reivindicaciones de la sociedad. Claro, y además nuestra federación ha levantado la bandera de la intersocial desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Sí, sí. Podríamos remontarnos incluso a las épocas de la salida de la dictadura, donde ya éramos una organización que estaba planteando ese tema en la práctica concreta, ¿no? Y para nosotros es muy caro, porque el 26 de febrero histórico de 1984, cuando en un solo día se juntaron 330.000 firmas para decirle no a la dictadura, el proyecto de pasarnos a propiedad horizontal, no fue solamente el movimiento cooperativo que estuvo ahí a la cárcel, sino que eso hubiera sido imposible si no se articulaba con la acción intersocial histórica en la práctica, que era el PIT, ACEP, SERPAG y todo tipo de organizaciones locales, barriales, de clubes de babifútbol, guardería, organizaciones de vecinos en las comisiones fomentos históricas que había en muchos barrios. Fue lo que generó esa masa de gente coordinando y logramos tener los brazos para juntar esas firmas, si no hubiera sido imposible. Allí está en la práctica nuestro compromiso histórico a partir de ese momento con esta realidad para las necesidades de la sociedad. Seguro, claro. Me parece muy importante remarcar eso, ¿no? Que hay un compromiso vinculado a la práctica concreta, a una cuestión relacionada con las organizaciones sociales y las organizaciones barriales, donde nuestras cooperativas
están insertas. Y en el marco de esto, Jorge, ¿cómo se está viendo el tema de, bueno, que mañana se pone en marcha del diálogo sobre el tema seguridad social, en donde nuestra federación también ha tomado posición acerca de esto, ¿no? Bueno, hemos hablado con los compañeros de la TCS que estuvieron en la dirección hace ya, cuando se consolidó el triunfo de Frente Amplio, y nosotros nos reunimos a principios de este año con los compañeros de TCS cuál era el planteo, y bueno, el planteo va a ser seguir pugnando por una seguridad social sin lucro, por el tema de la FAP. Ese es el objetivo primario y planteado. No hay alternativa de que se siga manejando financiar ganancias para terceros con el aporte de los trabajadores. Eso tiene que, el lucro de la seguridad social tiene que desaparecer, volver a la edad de 60 años para los derechos de jubilatorio, también tiene que ser una cosa, y como se había comprometido partido, el Frente Amplio antes del gobierno, aumentar las jubilaciones mínimas, y eso va a ser la pelea que vamos a llevar en esa mesa de diálogo, y estaremos coordinando con los compañeros de la TCS, que inclusive van a llevar un primer planteo, porque ellos plantean de que no hay diálogo social si su FUBAN está afuera. Bueno, ellos van a reivindicar que se sume a las organizaciones, que se invite también a participar a FUBAN. Nosotros no vamos a hacer cuestión de esto, nos gustaría estar, pero nos sentimos representados por los compañeros de la TCS, y coordinar continuamente cómo se va a transitar en esta comisión, en el cual ya los partidos tradicionales han planteado no participar porque se entienden que están en desventaja, porque tienen mayor representatividad, porque están acostumbrados a esos diálogos que no existen, en los cuales aplican la planadora, y ahora se sienten molestos porque van a participar de una situación donde va a ser de igual a igual. Y bueno, nosotros tenemos cifrada esperanza en que se pueda avanzar en esto, pero tener claro que no se va a avanzar si solamente se hace esto entre cuatro paredes. Esto se tiene que avanzar con una movilización general, y atento a cómo va avanzando esto, que tiene un plazo de 1 año, o sea que van a tirarlo bastante para adelante, y bueno, tenemos que estar atentos a que esto no sea solamente un diálogo entre cuatro paredes y que no se llegue a nada. Ahora, en ese marco, Jorge, está planteado que se iba a salir a recorrer el país con este tema. Nosotros seguramente que tenemos una dispersión de nuestras cooperativas en todo el territorio nacional, también podemos cumplir un papel importante ahí, más allá de que, como bien decís tú, estemos muy bien representados por los compañeros de ATSS. Sin lugar a duda, por eso yo le decía referencia que una de las cosas que está planteada es rehabilitar las mesas departamentales, porque las mesas departamentales tienen un planteo una importancia muy general en todo esto, en lo que se pueda trasladar a lo que es la intersocial real y concreta en cada departamento, con la realidad, como tú bien decís, de cada departamento, que cada uno tiene sus particularidades, y tiene también una lucha particular, por ejemplo, con el tema de la contribución. En muy pocos departamentos es donde la contribución está exonerada o rebajada, entonces ese es un tema que tiene que plantearlo de derecho propio, pero a su vez estar atento a cómo vamos movilizándonos en cada uno de estos departamentos para retomar la herramienta de la intersocial. Seguro, el tema de la que vos planteabas de los impuestos municipales, sin duda ocupa un lugar muy importante, ¿verdad? Porque solo Montevideo y algún otro departamento tenemos la exoneración de la contribución inmobiliaria en el marco, bueno, de lo que aportamos a la sociedad en general, los cooperativistas. Pero bien decías tú, hay una serie de departamentos, la mayoría, en donde esto no es así. Ahí la intersocial también puede cumplir un papel, como bien decías tú, un papel muy importante, ¿no? Sí, sin duda, que es así, Mario, como tú decís. Jorge, y en términos de los demás temas que la Asamblea trató, por ejemplo, bueno, decías que Tesorería, se aprobó el informe, se aprobaron los balances, porque cabe aclarar por las dudas a algún oyente que se esté enganchando ahora, que estamos hablando de la Asamblea General, de la Asamblea Nacional Ordinaria, ¿verdad?, en donde obligatoriamente las distintas secretarías tienen que presentar sus informes y sus rendiciones de cuentas.
Sin duda, ese es el tema. Allí se ponen prueba lo hecho en estos 2 años de la última elección ordinaria a la fecha. Por eso te decía, para nosotros es muy importante que se haya votado y aprobado en todas las comisiones la memoria, y se le han hecho puntualmente algunos agregados, pero que dan en el rumbo de lo que se venía planteando. Nosotros nos sacamos una nueva agenda de reafirmarlo para dónde vamos, y te va a hacer un trabajo este año más que nada en la pelea por el presupuesto. Eso es la prioridad, y lo cual tenemos 6 puntos, que lo dice la declaración final, que es la importancia que tenemos de los puntos. O sea, la declaración final reafirma nuestra preocupación y alerta por las siguientes situaciones. 1, recuperación del Fondo Nacional de Vivienda. 2, la necesidad de encontrar resoluciones a los problemas de los cupos libres, que es un tema que nos aflige a todas las cooperativas, la cantidad de viviendas que tenemos, que se han ido los compañeros por distintos motivos y que no se pueden colocar en el mercado, cuando tenemos una pila de gente viviendo en la calle, o gente buscando hacer más una cooperativa, y tenemos una cantidad impresionante de viviendas que pueden ser también sostén para que el Estado rápidamente pueda conseguir soluciones de vivienda. Tercero, la no fijación del sorteo correspondiente a julio. Nos preocupa que en julio no se haya fijado todavía la fecha de sorteo, porque son 2 sorteos al año, uno en junio, julio y otro en diciembre, y esto nos preocupa que todavía no tenemos fecha para ese sorteo. Cuarto, la demora de las escrituraciones. Tenemos una pila de cooperativas que ya han sido sorteadas, que tienen todos los planos aprobados y todo, y no tienen fecha de escrituración. Ya algunas que llevan 2 años esperando la fecha de escrituración, y esto no puede ser. Tenemos que buscar una situación, resolver esto. La necesidad de una cartera de tierras a nivel nacional, que está postergado, que siempre están todos los años que los gobiernos prometen y nunca lo cumplen, y bueno, hay que hacer muy énfasis en esta pelea, por eso también las departamentales. Y lo sexto, ante la proximidad de un nuevo presupuesto nacional, esperamos que se cumplan las expectativas, necesidades del movimiento cooperativo y la vivienda de interés social. Y esto es muy importante remarcar. FUBAN, cuando pelea por un Fondo Nacional de Vivienda y mayor presupuesto para el tema de vivienda, no lo está planteando de una manera particular de que todo eso sea solamente cooperativas de vivienda, porque nosotros sabemos y somos conscientes que hay gente que de repente no quiere participar, o las necesidades y la urgencia de sacarlo de zonas inundadas o zonas donde están viviendo hacen que no les dé los tiempos para armar una cooperativa y sea otro tipo de solución de vivienda, que sea de interés social. No la llamada vivienda promovida, que eso no soluciona nada, sino de vivienda de interés social y no solamente vivienda cooperativa. Eso remarcarlo, porque a veces quieren malintencionar que peleamos para nosotros solos, y nosotros cuando hablamos de mayor fondo de recursos es para que sea de interés social. Seguro, claro, parece importante remarcar eso, ¿no? Que no es un corporativismo cerrado, sino que es una lucha que, a partir de los intereses de nuestra federación y los cooperativistas que la integramos, también hay una propuesta abierta al resto de la sociedad. Creo que eso vale la pena remarcarlo. Y sería interesante, Jorge, si pudieras desarrollar un poco el tema de los cupos libres, que de repente para algún oyente puede resultar un asunto que no está demasiado claro. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la problemática que se inscribe en esa cuestión? ¿De dónde sacar recursos? El cupo libre es las cooperativas de vivienda cuando un socio, por distintos motivos, tiene que ausentarse del país o del departamento, o porque ya la vivienda, en el caso de compañeros veteranos que son viviendas duples, que no pueden tener desplazamiento porque la movilidad y la accesibilidad se les complica, entonces van quedando, y la ley dice que para resolver las partes sociales que tiene uno de la vivienda en la que está habitando, tiene 1 año para reintegrarle 50% de esas partes sociales y 3 años para el otro 50%. Lo que sí es imposible para un trabajador de poder hacer frente a esto porque no tiene poder de ahorro. Sí puede pagar una cuota mensual, pero no puede pagar esto. Entonces lo que nosotros estamos planteando es de que esa cantidad de cupos libres y la necesidad de vivienda que hay pueda ser aplicada en el mercado de las cooperativas, y que como así está planteado por este gobierno, la primer vivienda para 100.000 familias, también se tenga en cuenta la vivienda cooperativa para estar en ese tramo, para que puedan ingresar compañeros que son trabajadores, que necesitan una vivienda pero que no pueden desarrollar este planteo de pagar un 50% del capital social que tiene que devolver, que pueda hacer en cuotas
que sea accesible para que pueda pagar como nosotros lo pagamos en 25 años los préstamos que hacemos. Entonces ese es el planteo que está, lo ha sido, te dicen que es buena por la posibilidad, pero resulta que no estamos en las condiciones para poder desarrollar. La prueba piloto que ha hecho este ministerio ha sido de que se puede pagar la parte social, pero la cooperativa tiene que hipotecar nuevamente el complejo, y no es justo que por una vivienda, por ejemplo en zona 3, la vivienda que tenemos la cooperativa de acá de la calle Bolivia, que son 849 viviendas, que para que vayan 2 o 3 cupos se tenga que hipotecar todo el complejo habitacional, cuando desproporcionado por los valores que tiene una hipoteca, por el capital que tiene de representación. Entonces lo que nosotros estamos planteando es de que la cooperativa sea un fiador solidario, o sea, que sea como respaldo, pero que no tenga que hipotecar nada, porque la cooperativa tiene la potestad de que si una persona no paga, lo intima el pagamento, y si no, se tiene que retirar de la cooperativa. Por lo tanto, la devolución de ese préstamo está garantizada por la cooperativa. Esa es la pelea que tenemos, y bueno, está en danza ver las próximas reuniones con el Ministerio y las próximas movilizaciones que quedó planteado en esta asamblea, trabajar de aquí hasta octubre, poner en el año internacional de el mes internacional de los sin techos, para hacer una gran movilización si no se ve reflejado en el presupuesto nacional estos puntos que estamos planteando del fortalecimiento del Fondo Nacional de Vivienda, que es de donde se va a sacar los recursos para la vivienda. O sea, el movimiento ya está empezando a prepararse, una movilización que tiene que ser muy importante para el mes de los sin techo. Jorge, y en este sentido, ¿hay previsto reuniones a nivel del Parlamento, del Ministerio de Vivienda, de la Agencia Nacional de Vivienda, asimismo con las organizaciones hermanas también, como FECOVID, como el PICNT? Sí, mira, mañana a las 10:30 de la mañana en el Salón de Actos del Ministerio de Vivienda, ahí en la calle 25 de Mayo y Zavala, vamos a tener una reunión convocada por el Ministerio. Va a estar la ministra presente y todas las federaciones están convocadas para hacer un diálogo entre las viviendas, las cooperativas de vivienda y la sociedad civil organizada a través del Ministerio de Vivienda. Creo que es un primer planteo que lo veníamos reclamando, así que mañana nos vamos a reunir todas las federaciones, vamos a ver cuál es el planteo del Ministerio, nosotros llevaremos nuestro planteo, y creo que ese ámbito es un ámbito importante frente a la rendición de cuentas, que me parece que es un instrumento que nos permitirá a las distintas organizaciones plantear las necesidades y ver qué nos va a plantear el gobierno para este quinquenio, ¿no? Es una reunión de escucha, por decirlo de alguna manera. En primera instancia, sí. Vamos a ver qué es el planteo que nos realiza, porque la invitación surgió del Ministerio, ¿no? Ahí está, claro. Habrá que esperar entonces. Para el próximo programa tendremos noticias acerca de esta reunión, porque es importante, bueno, el grado de conexión que tiene nuestra federación con toda la sociedad, y por eso te preguntaba las reuniones que había previstas, o si había reuniones previstas en este sentido. Más teniendo en cuenta que en el Parlamento es donde se cocina buena parte de la cosa, ¿no? Sí, por eso vamos a ver esto que nos dice, después veremos las comisiones de vivienda. El tema es cooperativismo en diálogo, es el planteo a las 10:30 el día miércoles 16 del 7, y que plantea lo siguiente: en el marco del Día Internacional del Cooperativismo celebrado el pasado 5 de julio, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial se complace en invitarles a la primera instancia del cooperativismo en diálogo, que se llevará a cabo este miércoles. Este encuentro tiene como objetivo generar un espacio de intercambio y reflexión conjunta sobre los temas de interés del futuro. Esta instancia busca fortalecer el entendimiento y la colaboración entre el sistema cooperativo de vivienda y el Estado a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Bueno, parece una buena iniciativa en principio, porque además si bien durante el periodo de gobierno anterior nuestra federación siempre tuvo diálogo con el Ministerio, eran más bien cuestiones puntuales y vinculadas a las problemáticas muy específicas. Ahora da la impresión de que desde el propio Ministerio hay una mirada con mayor profundidad acerca de estos temas, por lo menos da la impresión.
Por eso te decía, vamos a ir a ver, es un paso por lo menos de que veníamos reivindicando, porque en la Ley Nacional de Vivienda está la conformación de la Comisión de Vivienda Asesora de Vivienda, la COAVIS, que nunca se había aplicado, lo empezó a aplicar en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, y después, a partir de cuando asumió el nuevo gobierno de Lacalle, no se convocó en ninguna oportunidad. Acá se está haciendo un reclamo por parte de las naciones de convocarlo, y esto, bueno, veremos si es un primer paso a volver a rearmar la COAVIS como organismo asesor y discutir los planes de vivienda del quinquenio. Nosotros queremos que esto es importante, pero como vuelvo a decir, esto no para, que tenemos que organizarnos, y lo que te decía, la movilización con tiempo hacia el Día Internacional de los Sin Techos, para que esto que vayamos a plantear esté respaldado en la calle, ¿no? Bueno, Jorge, te agradecemos mucho este rato que te has tomado. Nosotros estamos terminando ya el horario de nuestro programa. Seguiremos en contacto seguramente para los próximos programas, y un abrazo, ¿sí? Un abrazo, y como siempre en las órdenes, cuando ustedes quieran estaremos por ahí. Un saludo a la audiencia, nos escuchamos el martes que viene a las 10 de la mañana, como siempre por CX40 Radio Fénix, en el 1330 de Subial. Gracias. ¿Dónde anida